María es la Madre de Dios. Sé que no hay una frase que genere más controversia que esta en nuestros días, pero al igual que en nuestros días, el personaje de María en los primeros siglos de la Iglesia fue un personaje que trajo mucha controversia. Fue un personaje del cual se debió hablar mucho, pero no por ella, sino por la humanidad de Jesús. Porque muchos no podían entender cómo un Dios eterno podía tomar para sí una naturaleza humana. Es decir, cómo Jesús, siendo divino, toma para sí una naturaleza humana sujeta a tantas limitaciones como las nuestras. Ya que fue una discusión, fue un tema que se desarrolló bastante. Ahora bien, sé que para muchos puede sonar contradictorio el decir cómo María puede ser la madre del Señor si el Señor es antes que ella. ¿Cómo puede ser María la madre de Dios si Dios ha existido eternamente y María es un ser humano sujeto a nosotros? Bueno, la respuesta la encontramos en la revelación bíblica. El Nuevo Testamento nos enseña claramente esto. Juan 1:1 nos dice, hablando de Jesús, que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. El versículo 14 del mismo capítulo nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, en algún momento determinado hubo una decisión en la divinidad de que la segunda persona de la Trinidad se encarnara. Es decir, que Jesús, el Hijo eterno de Dios, el que siempre ha sido Dios, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, en algún minuto tomase para sí una forma humana. La única forma que Jesús tenía para tomar una forma humana era única y exclusivamente naciendo del vientre de una mujer, ya que esa es la única manera de llegar a ser un ser humano tal cual como lo somos nosotros. Así que para Jesús ser un ser humano debía nacer del vientre de una mujer. Es por esto que María es escogida para esta tarea sagrada y gloriosa de llevar en su vientre aquel que era Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Los padres de la Iglesia fueron los primeros en presentar una defensa en cuanto a la humanidad de Jesús. Así que ellos utilizaron el concepto de Theotokos, que no es un concepto que lo encontramos en la Biblia, sino es que es un concepto griego que responde a lo que ellos estaban planteando como una enseñanza que se entendía por toda la iglesia. Theotokos, madre de Dios, de que María es la madre de Dios, o más bien de que el Señor tuvo una madre terrenal. Y si tuvo una madre terrenal es porque el Señor era 100% humano. Es decir, el Dios eterno se hizo hombre. Este concepto del Theotokos fue adoptado como un dogma de fe por la Iglesia en el 431 en el Concilio de Éfeso. Más tarde, en el 451, en el Concilio de Calcedonia, se vuelve a ratificar como un dogma de fe. Entonces, todo el que pertenecía a la Iglesia entendía claramente de que María era la madre del Señor, de que Jesús tuvo una madre aquí en la tierra. Ahora bien, este concepto de Theotokos, ya que no es un concepto bíblico, debemos por lo menos explicar su raíz etimológica. Si bien las palabras del griego Theotokos significan claramente madre de Dios, ese es su significado etimológico. Pero el uso que le dieron a esta frase, al igual que el concepto Trinidad, es mucho más amplio. Los padres de la Iglesia utilizaban este concepto para hablar acerca de Jesús. Lo cito de la siguiente manera: por nosotros y nuestra salvación, nacido de María Virgen, la Madre de Dios según su humanidad. La Madre de Dios, subrayo, según su humanidad. Esto era lo que ellos siempre habían dicho. Utilizaban este concepto para defender la humanidad de Jesús. La controversia se genera toda vez que la Iglesia Católica quiere usar este concepto de Theotokos, de Madre de Dios, para defender su doctrina mariana, es decir, fortalecer lo que ellos han dicho y lo que ellos creen acerca de María. ¿Qué respondemos nosotros acerca de esto? Bueno, no estamos de acuerdo con la Iglesia Católica en esto, y esa es la parte que genera la controversia. Es decir, nosotros no creemos que María sea nuestra madre, perdónennos, María no es nuestra madre. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que revele que María es la madre de todos los creyentes. No lo hay. María es nuestra hermana en la fe, quien tal cual como nosotros necesitó que el Señor la salvara. María no es de origen divino. María es un ser humano, tal cual como lo somos nosotros. María fue una mujer de carne y hueso, la que también necesitó la salvación del Señor. María no tiene un origen divino, sino un origen
humano. Por esa razón es que es escogida para esta tarea. Tampoco María se convierte en corredentora, tampoco María es intercesora, nada de eso. El único redentor es Dios. Y eso es importante siempre recalcarlo. Y por otro lado, María no es intercesora. No encontramos en el Nuevo Testamento una enseñanza que nos dé luz y nos diga, mira, sí, María puede interceder por nosotros ante Cristo, ante el Padre. No encontramos eso. El Nuevo Testamento no nos enseña eso. Sé que hay un pasaje por ahí en las bodas de Canaán donde ella fue a hablar con su hijo Jesús y Jesús le dice, madre, aún no ha llegado mi hora. Bueno, ese pasaje no nos dice que María sea quien pueda interceder por los creyentes. En el Nuevo Testamento no encontramos ningún pasaje, ninguna cita que hayan usado los apóstoles donde hayan dicho, pidamos que María ruegue por nosotros. No lo hay. Eso es solamente una teología católica que no nace de las enseñanzas bíblicas, sino de la tradición de la iglesia. Tampoco oramos a María porque entendemos que María no es un objeto de adoración. Ojo, todo el que ora a María, de alguna manera está adorando a María. Porque oración proviene de adoración. Nosotros no creemos que a María se le deba adorar. Creemos de todo corazón, y es importante recalcar esto, que María es nuestra hermana en la fe. Fue el instrumento escogido por Dios para que en su vientre se gestara no otra cosa, sino que la humanidad de nuestro amado y bendito Salvador. Cuando utilizamos este concepto de Theotokos, es decir, la Madre de Dios, aunque genere controversia, debemos decir sí, María es la Madre del Señor, toda vez que ella es la Madre de la humanidad de Jesús. En el vientre de María se gestó aquel que era Dios en la eternidad, aquel que seguía siendo Dios en su vientre y aquel que al momento de ser dado a luz, seguía siendo el Dios eterno. Es decir, Jesús siempre fue Dios. Y de lo que María es madre es de su naturaleza humana. Sé que muchos para explicar esto tratan de decir que básicamente Jesús tenía dos naturalezas o que Jesús tenía dos personas, una humana y una divina, y ella era madre solamente de la naturaleza o más bien de la personalidad humana de Jesús. Bueno, eso es no entender bien de qué estamos hablando. Pero resumámoslo de la siguiente manera. El Verbo eterno tomó para sí una naturaleza humana para poder venir acá a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, haciéndose un hombre semejante a nosotros. Aunque eso nos vuele la cabeza, aunque eso nos mantenga a todos desesperados porque quizás nos falten las palabras para poder explicarlo, debemos entender lo que la Biblia nos dice en cuanto a este concepto. Jesús, siendo el Dios eterno, tomó para sí una naturaleza humana. Y esta naturaleza humana era perfectamente humana, pero él seguía siendo perfectamente Dios. María se convierte en la madre, en el instrumento que Dios iba a utilizar para que el cuerpo de Jesús se gestara. Alabado sea el Señor. Ante una enseñanza como esta, sé que se pueden producir muchas controversias. Sé que todos pueden tomar un bando o quizás pueden tomar alguna manera de defender su punto de vista. Pero más que defender un punto de vista, debemos enseñar lo que el texto dice, siendo fieles solo a lo que el texto nos entrega. Y por lo menos en esto, María es la madre del Señor. El Theotokos es una doctrina que todos debemos aceptar. Ahora bien, lo que aceptemos en cuanto a Theotokos tiene mucho que ver con cuál sea nuestra doctrina de fe. Si aceptamos el Theotokos tal cual como los padres de la iglesia, estamos diciendo que María es la madre de Dios toda vez que ella llevó en su vientre la humanidad de Jesús. Es decir, el Dios eterno estuvo en el vientre de María, se gestó su cuerpo en el vientre de María, fue dado a luz por María, fue amamantado por María y criado los primeros años de su vida por María. Así que María se convierte en un personaje muy, pero muy importante. Ella es parte de todo el plan que Dios tenía. Ella es parte del plan eterno que Dios ya había planificado. Así que Dios te bendiga. Si has encontrado que el contenido de este video es de tu agrado, por favor, regálanos un like que nos permitirá continuar adelante avanzando con esta gran tarea de compartir la palabra del Señor. Además, si tienes alguna pregunta, puedes hacerla. Si quieres, la dejas en los comentarios y con mucho gusto te contestaremos. Que el Dios de paz les bendiga.